Son las 8 de la tarde, comenzamos titulares internacionales en Visión Global y miramos a esa reunión trilateral que sucede por primera vez desde el marco de la guerra de Ucrania de febrero de 2022. Reunión trilateral entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania que está sucediendo en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. Unas negociaciones que tienen como objetivo allanar el camino para poner fin al conflicto entre Moscú y Kiev. Por ahora, las únicas noticias que estamos recibiendo son del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, vía Telegram, donde declara que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las conversaciones de hoy. Cada hora se van a seguir detalles de estas negociaciones. Más actualizaciones, Francisco Culebras. Así lo ha escrito el presidente ucraniano. También ha dicho que es muy pronto para sacar conclusiones, pero que mañana veremos cómo evoluciona la conversación y cuáles son los resultados. También ha añadido que lo más importante es que Rusia esté preparada para acabar esta guerra. Por otro lado, desde la agencia de noticias rusa TASS aseguran que entre los temas que se están discutiendo están las zonas de amortiguación y varios mecanismos de control en los territorios. En estas conversaciones el tema más importante es la cesión del Donbass. Se trata de la región ucraniana que se encuentra en gran parte bajo ocupación rusa. Zelensky ha declarado que se trata del tema clave en dichas negociaciones. Advierte de que el tema del Donbass es clave, se debatirá y las modalidades, según las tres partes, se abordarán en Abu Dhabi hoy y mañana. Sin embargo, insiste en que se niega a ceder un territorio que Rusia no ha sido capaz de capturar durante los últimos 4 años. Asimismo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha insistido en que desde su llegada a Abu Dhabi, en que la cesión del Donbass es también una condición muy relevante e insiste en que las fuerzas ucranianas deben abandonar el territorio. Miramos a otras reuniones, la del presidente ruso Vladimir Putin con el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, que ha llegado a su fin después de más de 3 horas de conversaciones. Efectivamente, la delegación estadounidense llegó a Moscú el jueves por la noche para discutir la actual guerra de Rusia y Ucrania. Por el momento no ha habido ninguna declaración de resultado de las negociaciones. Y también tenemos que mirar a otro lado, al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien ha anunciado un mensaje a Bruselas sobre la petición nacional de ayuda a Ucrania, donde incide en que no van a pagar. En una publicación vía X, Orbán ha acusado al presidente ucraniano de pasarse de la raya durante su discurso ayer en Davos, que criticó al propio ministro húngaro antes de las elecciones. También critica a Bruselas por haber aceptado las demandas ucranianas a pesar de las duras críticas de Zelensky hacia Europa. En contraposición, la Unión Europea entrega a Ucrania 447 generadores para restablecer el suministro eléctrico por un valor de 3,7 millones de euros. Un suministro dirigido a hospitales, refugios y servicios críticos de Ucrania. El ministro de Desarrollo de las Comunidades ha alegado que no permitirán que Rusia someta a Ucrania y que seguirán ayudando a los ucranianos a superar el invierno. También en la misma línea, para ayudar a Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea evalúan un fondo de 800.000 millones de dólares para Kiev una vez finalizada la guerra. Se trata de un plan de prosperidad decenal para garantizar la recuperación de Ucrania y una hoja de ruta para su adhesión a la Unión Europea. Se han comprometido a invertir 500.000 millones de dólares de capital público y privado en la recuperación de Ucrania durante los próximos 10 años. Aparte, la Comisión Europea planea proporcionar 100.000 millones de dólares adicionales mediante apoyo presupuestario y garantías de inversión. Y frente a estas ayudas, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi ha criticado a Zelensky y afirma que ha alabado a los contribuyentes estadounidenses y europeos para llenar los bolsillos de sus generales corruptos. También demanda a Zelensky por pedir abierta y descaradamente una agresión ilegal de Estados Unidos contra Irán, pues viola la misma Carta de la ONU, dice. Ha finalizado alegando que, a diferencia de su ejército, respaldado por extranjeros e infestado de mercenarios, los iraníes sabemos cómo defendernos y no tenemos necesidad de pedir ayuda a los extranjeros. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado sobre la oferta de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de utilizar los activos rusos congelados para financiar la participación de su país en la iniciativa de paz del jefe de la Casa Blanca. Trump ha declarado al bordo del Air Force One que desconocía por completo los detalles y admite haber escuchado poco. Cuando los periodistas le aclaraban que era una propuesta de Putin, Trump afirmaba que le parecía correcto que al final estaban usando su dinero, que cualquier participación millonaria era bienvenida a la Junta de Paz, refiriéndose a estos activos rusos. Miramos a Groenlandia porque hoy se han reunido los primeros ministros daneses y groenlandeses en Nuuk. Es la primera reunión que tiene la primera ministra danesa, Mette Frederiksen,
Frederiksen y su homólogo, el primer ministro Jens Frederik Nielsen, después de que Trump retirase las amenazas de apoderarse de la isla ártica mediante la fuerza, pero llegara a un supuesto marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la isla. Precisamente, Frederiksen se había reunido antes con Rutte para debatir sobre la mejora de la disuasión y la defensa en la región del Ártico por las tensiones con Estados Unidos. Vía X, Rutte ha asegurado que seguirán trabajando juntos para garantizar la seguridad de toda la OTAN. Por cierto, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, visitará Groenlandia por invitación de las autoridades en las próximas semanas. Entre tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, ha asegurado de que las negociaciones sobre las materias primas de la isla no han comenzado. Rasmussen ha detallado que las conversaciones solo comenzarán si hay un interés claro de otras partes y si Groenlandia, que controla el subsuelo, está dispuesta a participar. Además, ha recalcado que el interés de Estados Unidos en Groenlandia se centra principalmente en seguridad y no en materias primas. Por su parte, Trump ha confirmado que dará más detalles sobre el acuerdo en 2 semanas, señalando que hay buen espíritu para lograr algo. Mientras, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el canciller alemán Friedrich Merz han expresado su deseo de seguir cooperando con Washington. Durante una conferencia de prensa conjunta en Roma, ambos líderes han confirmado que mantienen relaciones privilegiadas con Estados Unidos y que quieren seguir cooperando con ellos. Sobre el Ártico, Meloni ha señalado que Washington está apuntando a un problema real y estratégico que existe, pero a través de métodos cuestionables y asertivos. Por su parte, Merz ha confirmado otro acuerdo comercial, pero esta vez con la India, asegurando que el convenio se ha negociado en gran medida y que una delegación europea viajará próximamente a la India con el objetivo de cerrar el acuerdo. Y en Francia, el gobierno de Sébastien Lecornu sobrevive a 2 mociones de censura por el uso del artículo 49.3 de su constitución para aprobar los presupuestos. La primera moción, presentada por el Partido de Francia Indoblegable, ha obtenido 269 votos, 19 menos de los 288 necesarios para derrocar al gobierno. La segunda moción, presentada por el Partido de la Agrupación Nacional, también se ha quedado lejos de los votos necesarios, con tan solo 142 votos a favor. Sobre Oriente Medio, Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones contra la flota sombra iraní. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido nuevas sanciones a 9 buques y 8 empresas en medio de las protestas en Irán. Según el Tesoro, los buques y entidades sancionadas, algunas con base en India, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, han facilitado colectivamente el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo iraníes por valor de cientos de millones de dólares a mercados extranjeros. Además, habrían utilizado esos ingresos para financiar representantes terroristas regionales, programas de armas y servicios de seguridad. También Trump ha advertido a Irán, asegurando que le está siguiendo de cerca con un despliegue a gran escala que se dirige hacia el país. Trump ha afirmado que hay una gran flotilla que va en esa dirección, pero que preferiría que no ocurriera nada en la zona. Sin embargo, estas advertencias por parte de la administración Trump no parecen haber calado en las autoridades iraníes. Su fiscal general, Mohammed Moghdaman, ha desmentido que se hayan detenido las ejecuciones de 800 personas capturadas durante las protestas nacionales, que según Trump sí habían sido paradas. Por cierto, en paralelo a esas posibles ejecuciones, hoy hemos conocido que 3.117 personas han fallecido por estos disturbios y que de esas 690 han sido catalogadas como terroristas, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. En respuesta, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado a Irán por la represión a los manifestantes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha aprobado en Ginebra una resolución sobre Irán, condenando a las autoridades del país por una violenta represión contra los manifestantes. También han votado a favor de prorrogar por un año más el mandato de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, Mai Sato, y por 2 años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación. De los 47 miembros, 25 han votado a favor, 7 en contra y el resto se abstuvo. En cuanto a la Junta de Paz que firmaron ayer liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha retirado la invitación a Canadá a unirse al grupo. Vía Truth Social, Trump ha pedido formalmente a su propia Junta que retire la invitación de participar a Canadá en el grupo destinado a gestionar la reconstrucción de Gaza. Además, Trump ha dejado caer que tiene el derecho a seguir siendo presidente de esta Junta cuando finalice su segundo mandato, afirmando que a los países involucrados les gustaría que lo fuera. Y también tenemos que hablar sobre Israel. Tel Aviv ha abierto fuego contra el ejército libanés y la fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano. Un tanque israelí ha atacado a ambas organizaciones mientras estaban realizando una misión de campo conjunta en las cercanías de Wadi al-Safari, en el sur del Líbano.
Y tenemos que seguir mirando, en este caso a Asia, porque la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha disuelto la Cámara Baja del Parlamento para preparar las elecciones generales anticipadas del próximo 8 de febrero. Así se da por comenzada una campaña de 12 días destinada a ayudar a su partido Libertad Democrático a recuperar los apoyos perdidos después de las derrotas en las anteriores elecciones. Recordemos que tras la dimisión de Shigeru Ishiba, Takaichi ganó la elección interna en su partido y luego fue elegida por el Parlamento como primera ministra, convirtiéndose así en la primera mujer en liderar el país. En Vietnam, To Lam ha sido reelegido para gobernar el país hasta el año 2031. El Partido Comunista de Vietnam ha designado por unanimidad nuevamente a To Lam para cumplir otro mandato de 2026 a 2031. Después del fallecimiento de su predecesor, Phu Trong, en 2024, Lam asumió el liderazgo del partido liderando una reorganización de la maquinaria administrativa de Vietnam con un programa de inversión y crecimiento. Aún así, los nombres de los miembros del Politburo y los importantes puestos de liderazgo aún están pendientes. En cuanto a Venezuela, Trump ha elogiado la postura que está tomando la presidenta interina Delcy Rodríguez, asegurando que está mostrando un fuerte liderazgo. En declaraciones a bordo del Air Force One, Trump ha calificado el liderazgo de Delcy Rodríguez de muy fuerte. También ha agregado que había tenido una pequeña conversación telefónica con la opositora María Corina Machado, insistiendo en que Venezuela lo va a hacer mucho mejor que nunca. Pasamos a datos macro. Hoy el sector privado en Estados Unidos ha publicado que avanza en enero y se sitúa en 52,8 puntos. Desde los 52,7 previos. Así, según el informe S&P Global, da muestras de un crecimiento sostenido debido a un aumento en el crecimiento de nuevos pedidos desde su mínimo en 20 meses registrado en diciembre. Mientras la confianza de las perspectivas para el próximo año se mantiene positiva pero disminuye ligeramente. Y por último, la confianza del consumidor en Estados Unidos mejora 3,5 puntos en el mes de enero. Y se sitúa en 56,4 puntos con leves avances en todos los grupos, según el informe de la Universidad de Michigan. Aún así, disminuye un 21,3% interanualmente. Cellnex avanza en su hoja de ruta estratégica con la venta del 99,99% de Towerlink Frames a Trinity, tras la aprobación de las autoridades francesas y el cierre exitoso de todas las condiciones, incluyendo la consulta con los empleados. Esta operación, liquidada íntegramente en efectivo, permite a Cellnex optimizar su cartera, reforzar su flexibilidad financiera y concentrar sus recursos